Hay un tema muy caliente también que acaba de ser conocido y dado a publicidad, a publicación en La Nación Web, y es el caso de un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos. Se trata de Juan Manuel Campillo, que era el secretario de Finanzas de la provincia de Santa Cruz, hombre muy cercano a los Kirchner. Ahí lo vemos ahí está, en primer plano. Juan Manuel Campillo tiene la información de la declaración de este hombre que queda en libertad como arrepentido, Martín Rodríguez Yebra. Martín, buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, sí, es un hombre importante en la investigación. Es un hombre importante por la relación estrechísima que tenía con Néstor Kirchner, por la confianza que Néstor Kirchner le tenía, tanto que le entregó el manejo de la hacienda, de la economía de la provincia de Santa Cruz durante más de 10 años, cuando él era gobernador y ya después cuando era presidente de la Nación y seguía controlando a la distancia la provincia de Santa Cruz. Sí. Es el hombre al que se le atribuye haber armado la estructura financiera de los famosos fondos de Santa Cruz, de las regalías petroleras, que fueron 1.200 millones de dólares, siempre que se movieron en una cierta oscuridad. Sí. Y que tanta polémica desataron. Es un hombre que también se le atribuye haber manejado parte del dinero personal de la familia Kirchner y que entra en esta causa a partir de la declaración de María Elizabeth Municoy, una de las presuntas testaferro de Daniel Muñoz, que era el secretario privado de Néstor Kirchner. Bueno, toda la trama del mundo más cercano, más íntimo de Néstor Kirchner. Daniel Muñoz, recordemos, era el hombre mencionado en los cuadernos como quien recibía las valijas. Sí. Y al quien se le han encontrado, ahora murió, pero su familia tiene en su poder, 70 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos. Exacto. Juan Manuel Campillo había viajado a Estados Unidos y según esta otra testaferro del grupo, sí, era quien fue a vender esas propiedades y a, de alguna manera, ayudar al lavado de ese dinero, que es la gran incógnita y queda ahora por ver exactamente qué dice la declaración de Campillo, es de quién era esos fondos. ¿De quién eran esos fondos? ¿Podía un secretario privado como era Muñoz tener 70 millones de dólares de sus ingresos? ¿O era dinero de alguien más? Claro, o sea, bueno, Campillo se supone que es el dueño de secretos de máximo nivel. Bueno, Campillo fue detenido hace poco más de un mes, el 20 de noviembre. En ese momento dijo que él no sabía nada, que era inocente, que no tenía ningún conocimiento, que no era un valijero, que no sabía de qué lo estaban acusando. Y se quebró. Pasó un mes y medio en prisión, cambió de abogado. Se presentó la semana pasada ante el fiscal Stornelli y dijo, quiero confesar. Esa confesión vuelve a poner la causa en secreto de sumario. Sí. Y se abre y se empieza a ramificar la investigación hacia el sector del dinero fugado a Estados Unidos. Bien. Y ahí está la clave de un hombre que puede haber sido el dueño de secretos de altísimo nivel. Recordemos que cuando lo encuentran, cuando lo detienen a Campillo, él tenía una carta escrita para Cristina Kirchner en la que se le ofrecía para trabajar en su proyecto político y decía que la traición no estaba en su diccionario, o palabras más, palabras menos. Esto hace años. No, ahora. Cuando lo detuvieron ahora, él tenía en su poder una carta en la que se supone que se la iba a enviar o estaba a punto de mandársela a Cristina Kirchner para ofrecerse a trabajar con ella en su proyecto actual. ¿Pero cuando estaba preso? No, cuando lo detienen. ¿Cuándo lo detienen? Sí, encuentran en su propiedad esa carta. O sea, él estaba pensando en usar su influencia de alguna manera para encontrar otra vez un destino en la política de la mano de la familia que siempre había estado a su lado, que es la familia Kirchner. Ahí lo detienen. Va a prisión, niega todo. En el allanamiento encuentran esta carta. Sí. Cuando lo detienen, él niega todo y ahora cambia su versión, se arrepiente y pasa a colaborar con la justicia. Según las fuentes judiciales, la información que aporta es muy valiosa para la causa. No tenemos más detalles, no trascendieron más detalles exactos de su declaración. Seguramente será parte de lo que dispara ahora nuevos operativos. Se esperan en las próximas horas nuevos operativos en Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, que fue donde él vivía y donde fue detenido. Sí. Y empezaremos a conocer en los próximos días qué fue lo que exactamente dijo Campillo y si realmente llegamos al objetivo que tiene la causa desde hace ya varios meses, que es encontrar la ruta del dinero. Bien, un hombre millonario, él mismo. Sí, un hombre de un muy buen pasar económico, que estaba investigado también por otras causas de lavado de dinero, que había otras sospechas que pesaban sobre él, también sobre quién era su pareja.
hay situaciones que él todavía tenía por aclarar, pero nunca había estado en una situación de estar en la cárcel como pasa ahora. Hay que ver si al homologar el acuerdo de colaboración, el juez Claudio Bonadio dispone lo que dispuso para muchos de los arrepentidos, que es la libertad. Se supone que ese es el camino que sigue ahora, como el caso de Uberti, por ejemplo, otro de los funcionarios clave del kirchnerismo que confesó en la causa, ¿no? Bien. Pero lo que tiene para aportar Campillo pueden ser datos explosivos. O sea, sin entrar en detalles, lo que sí se sabe es que habló sí, del dinero que recibía Muñoz y cómo se invirtió en Estados Unidos. Sí, esa fortuna de Muñoz de 70 o más millones de dólares, sí, que compraron en departamentos en la Quinta Avenida de Nueva York y en Miami. Sí. Él fue o está acusado o señalado como uno de los que ayudó a lavar ese dinero, a que ese dinero entrara en el circuito blanco. Se supone, y es información, que le han preguntado y toda su declaración apunta a ese carril. Ahora, lo que no sabemos, y que acá puede estar una de las claves del caso, es si él dijo conocer quién era el dueño de ese dinero real, ¿no? Porque, a ver, ni los investigadores ni nadie que esté un poquito en la política cree que Daniel Muñoz haya podido amasar 70 millones de dólares teniendo, bueno, siendo un empleado estatal que tenía un sueldo que hacía imposible pensar en esas cantidades de dinero, ¿no? Entonces, se abre una nueva etapa en la causa. Veníamos de unas semanas en las que estaba medianamente tranquilo, que habían estado las confirmaciones de los procesamientos, que parecía encaminarse hacia cerrarse con lo que había hasta ahora. Bueno, esto abre una nueva arista y veremos hasta dónde nos lleva. Y también dijiste que aportó información sobre, perdón, sí, los 1.200 millones de pesos dólar de los fondos de Santa Cruz. Bueno, de eso en particular todavía no entró la investigación ahí. No está claro que él vaya a hablar sobre eso y que le vayan a preguntar sobre eso. Él fue una figura clave en esa ingeniería financiera, en el trabajo que hizo Kirchner como gobernador en su momento para que ese dinero de las regalías petroleras fuera al exterior. ¿Te acordás la gran polémica? Sí, y la gran polémica de los primeros años de Néstor Kirchner en la presidencia, por qué había sacado el dinero al exterior. Exacto. Y él decía que, bueno, gracias a esa maniobra había evitado el corralito, había evitado males mayores y que ese dinero se podía usar para el desarrollo y el crecimiento de la provincia, aunque nunca quedó en claro qué se hizo, nunca hubo una rendición transparente de fondos para saber realmente qué pasó con esos 1.200 millones de dólares. Bueno, Campillo fue el cerebro financiero de esa operación. Bien. No sabemos, y todavía mientras la causa siga en secreto sumario va a ser difícil saber si también habló de esa operación o si esa operación tiene algo que ver con todo esto. No, eso todavía no está del todo claro, pero evidentemente él sabe muchas cosas. Bien, ahora vamos a la cuestión de la Corte, pero antes, sobre Cuadernos, recordemos también que los fiscales pidieron la prisión preventiva de Paolo Roca y también de Abal Medina. Sí, los fiscales del caso de primera instancia, Stornelli y Rivo, lo habían pedido que al procesamiento de Paolo Roca, Juan Manuel Abal Medina y algunos otros empresarios procesados que todavía están por revisar en la Cámara, habían pedido que se les añadiera la prisión preventiva. Sí. El fiscal de Cámara, fiscal Moldes, hoy denegó ese pedido y dejó de alguna manera muerta ese pedido de los fiscales de primera instancia para que se les dictara prisión preventiva y eventualmente fueran detenidos tanto Paolo Roca, el presidente de Techín, como Juan Manuel Abal Medina. Siguen procesados. Ahora la Cámara Federal es la que debe decidir, tal como pasó la semana pasada en el caso de Cristina Kirchner y otros 42 empresarios procesados. Tiene que decidir si les mantiene el procesamiento, en qué condiciones y demás, pero seguramente a partir de que el fiscal no pide, no le va a añadir la prisión preventiva. Eso es una novedad importante para el resto de los procesados que todavía quedan pendientes de ratificación o no en Cámara. Bien. Tema Corte Suprema, hoy fue la última acordada, la última reunión.
bueno, en el que la Corte por fin tuvo una suerte de tregua, una reunión un poco más tranquila que las últimas. Sí. Recordemos, en los últimos 2 o 3 meses de la Corte fueron chisporroteos permanentes, de enorme tensión, con un presidente, Carlos Rosenkrantz, que se fue quedando solo, con una mayoría que algunos le llaman mayoría peronista, que se fue armando a sus espaldas, con Lorenzetti, el presidente desplazado, con Rosati y con Maqueda. Bueno, hoy tenían la última acordada en la que se esperaba que hubiera nuevas discusiones, que se fijara una agenda de trabajo para el 2019 con temas bastante urticantes para el gobierno. Al final terminó en cierta calma. Espíritu navideño. Un cierto espíritu navideño. Dijeron, bueno, nos volvemos a reunir después de la feria y ahí establecemos cuáles son nuestras prioridades y cuáles son los temas principales en agenda, pero sigue habiendo por debajo una enorme tensión. Hoy, por ejemplo, hubo un episodio muy interesante con Elisa Carrió. Elisa Carrió, que había sido una de las principales promotoras de Horacio Rosati en la Corte Suprema, hoy salió a decir que estaba decepcionada con Rosati por haberse unido a Lorenzetti, que se supone que era su enemigo y que se supone que era a quien él pensaba desbancar en la Corte. Bueno, hoy Rosati y Lorenzetti integran una suerte de mayoría circunstancial que está poniendo en enorme tensión a la Corte. Bueno, Carrió hoy por primera vez sale a despegarse de Rosati y a mandarle un mensaje de decir, ojo si te seguís moviendo de la línea, ¿no? Porque Carrió, cuando empieza a hablar, tiene su peligro, ¿no? Entonces, ella ya tiene en su lista de enemigos, en su eje del mal a Lorenzetti, y le está mandando un mensaje a Rosati diciéndole, ojo con meterte también en mi línea de fuego. Bien, y temas urticantes para la Corte que se viene. Bueno, uno de los temas que va a tener más repercusión, que tiene que tratar la Corte el año que viene, o que puede llegar a tratar la Corte el año que viene y que piensan ponerlo en el primer trimestre, es el tema de las prisiones preventivas. En resolver la enorme cantidad de apelaciones que hay de prisiones preventivas por casos de corrupción, que tiene que definir la Corte cuál es el criterio para mantenerlas o no. Y hay varios casos. El de debido puede ser el caso más simbólico, ¿no? Sobre todo con esto que se dio a llamar la doctrina Irursum, ¿no? Que es añadirle a los elementos que justifican una prisión preventiva el hecho de el poder residual que pueda tener un exfuncionario para intervenir en una causa, para complicar a testigos, para cambiar pruebas, etc. Bueno, de las apelaciones que hay vinculadas a prisiones preventivas en caso de corrupción, la Corte va a tomar alguna y va a tener que tomar una resolución, y va a ser una resolución de enorme impacto político. Ese es uno de los temas que se plantean tratar en los primeros meses del año los jueces de la Corte. Hoy no le pusieron fecha, para algunos era demasiada presión decir, bueno, vamos a tratar tal tema tal día, tal tema tal día. Bien. Dijeron, por ahora cerremos el año en paz y después vemos cómo seguimos. Muy bien, muchas gracias Martín, como siempre. Un placer.